Soy Ricardo Benavides, miembro de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil, ortopedista infantil, miembro titular de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología SCOT. Quiero compartir con ustedes un trabajo acerca de factores de riesgo para displasia de la cadera en desarrollo. El trabajo se presentó en el Congreso Nacional de Ortopedia en Cartagena en el año 2017. Yo trabajo en el Hospital Universitario Departamental de Nariño, en Pasto, Colombia. La displasia de la cadera en desarrollo es una enfermedad de origen multifactorial. Eh, es una enfermedad de carácter multicausal en donde intervienen factores genéticos, siendo de tipo poligénico, es decir, no relacionada con un genocromosoma en particular, sino con varios, similar, por ejemplo, a diabetes mellitus. Factores intrauterinos, que pueden ser de carácter mecánico o de carácter biológico, y factores ambientales, específicamente de tipo cultural. En epidemiología clínica hay un capítulo muy importante que es el de la causación y el de la inferencia causal. Podemos citar a manera de introducción en esta parte la frase del novelista John Barth que dice que el mundo es más rico en asociaciones que en significados. Es parte de la sabiduría saber diferenciar a las dos. La epidemiología está primariamente enfocada a establecer asociaciones válidas entre exposiciones a diversos factores de riesgo y resultados en la salud. Es un necesario primer paso y el segundo paso es el proceso de considerar toda la evidencia disponible para llegar a conclusiones razonables. Los enfoques históricos de causación de enfermedades pues han sido muy diversos y tienen su origen en las religiones, en donde la enfermedad se atribuye al infortunio, a una retribución o a un castigo divino. Hipócrates señaló el imbalance entre los cuatro diversos humores. En la Edad Media las enfermedades se atribuyeron a miasmas. En el siglo XIX tuvo preponderancia la teoría de Koch con sus cuatro postulados y en la modernidad se toman en cuenta los criterios de Hill, y las redes de causalidad. Este es el doctor Bradford Hill, quien publicó en los años 50 en el British Medical Journal sus criterios de causalidad, que son fuerza de asociación con el agente o factor causal, consistencia entre el resultado final y la causa, especificidad, temporalidad. Esta se destaca porque eh, el factor causal necesariamente debe preceder en el tiempo al efecto final, gradiente biológico, plausibilidad o coherencia teórica entre el agente causal y el resultado final, experimentación en algunos casos en que se puedan diseñar experimentos que comprueben el nexo de causalidad y finalmente analogía. ¿Qué es una causa? Es todo aquello que tiene un efecto o consecuencia. Las características de una causa son que debe preceder al efecto, puede estar en el huésped o en el ambiente, puede ser positiva cuando hay presencia de exposición al agente causal o negativa si falta
exposición preventiva al agente o factor causal. Debemos diferenciar entre causas en sí mismas y factores de riesgo, definiendo primero riesgo, que es la mayor o menor probabilidad de que ocurra un evento negativo, en nuestro caso la enfermedad. Factor de riesgo es un factor asociado con un resultado. En otras palabras, es un sustituto o marcador de una causa subyacente. Por lo tanto, un factor de riesgo no es necesariamente la causa misma. En el caso de la displasia de la cadera en desarrollo, podemos enumerar en la columna de la izquierda las causas o factores etiológicos y en la de la derecha los factores de riesgo equivalentes. Entonces, tenemos entre las causas el factor genético, en donde ya lo dijimos, tiene lugar una herencia de carácter poligénico, y en los factores de riesgo tenemos como marcador o sustituto una historia familiar positiva. Factor etiológico o causa, disminución del espacio intrauterino. Factor de riesgo, o factores de riesgo mejor, primigestación o gestación múltiple. Factor etiológico o causa, aumento de la presión sobre las caderas durante la gestación. Factores de riesgo, presentación podálica, deformidades asociadas en los pies que denotan disminución del espacio vital in útero. ¿Cuáles son entonces los factores de riesgo para la displasia de la cadera en desarrollo? Hasta ahora se han aceptado y reconocido mundialmente por las diversas sociedades científicas que tienen que ver con esta patología y específicamente la Academia Americana de Ortopedia y la Academia Americana de Pediatría los siguientes: historia familiar positiva, presentación podálica durante el último trimestre de la gestación, neonato de sexo femenino, alto peso al nacer. En Norteamérica se consideran 4.000 o más gramos, en nuestro medio 3.000 o más gramos. Deformidades asociadas como tortícolis congénita, metatarsus adductus, pie talovalgo, pie equinovaro, oligohidramnios y caderas en extensión y aducción durante la etapa neonatal, determinadas por factores de tipo cultural. ¿Todos los factores de riesgo son iguales entre sí? No. Hay factores de riesgo que tienen mayor peso, por así decirlo, y otros que tienen menor importancia en la causación de displasia de la cadera en desarrollo. En otras palabras, hay diversos grados de asociación causal, dando lugar entonces a la necesidad de realizar una estratificación de los distintos factores de riesgo. ¿Cómo hacemos esta estratificación de factores de riesgo en displasia de la cadera en desarrollo? Pues acudiendo a la evidencia científica disponible. Se hizo entonces, para el presente trabajo, una revisión sistemática de la literatura. ¿Cuál fue la estrategia? Búsquedas en Medline, PubMed y Cochrane entre 1995 y 2017. Los términos MES empleados fueron DDH, displasia de la cadera en desarrollo, factores de riesgo, risk factors, validation y risk stratification. La pregunta de búsqueda fue validación y o estratificación de factores de riesgo para DDH, para displasia de la cadera en desarrollo.
Y los criterios de selección fueron artículos en inglés con mayor nivel de evidencia posible e índices de citación más altos. Con esta estrategia de búsqueda se encontraron 56 artículos y finalmente, con los criterios previamente enunciados, se escogieron 8 artículos, que son los siguientes. Um, Riesgos perinatales para displasia de la cadera en desarrollo, por Chan y colaboradores, en Archives of Disease in Childhood del año 1987. Se trata de un estudio de casos y controles con 1.127 pacientes con displasia de la cadera en desarrollo al sur de Australia, y se buscó identificar y estratificar los factores de riesgo perinatales para displasia de la cadera en desarrollo mediante el método de fijación logística. Este otro estudio de 2016, publicado en Journal of Children Orthopedics, un estudio de cohortes prospectivo que abarcó los años 1998 a 2008 y buscó definir incidencia e identificar factores de riesgo usando también el método de regresión logística para controlar las interacciones entre variables. Este metaanálisis de European Journal of Radiology de 2012, que es un metaanálisis que abarcó 31 estudios primarios para 20.196 pacientes con displasia de la cadera en desarrollo, que validan los siguientes factores de riesgo de mayor a menor efecto causal. Primero, presentación podálica. Segundo, sexo femenino. Tercero, primigestación. Cuarto, historia familiar positiva. Y quinto, pacientes con afectación de la cadera izquierda. El cuarto estudio, del Journal de la American Academy of Orthopedic Surgeons, de septiembre de 2014, denominado Detección y manejo no operatorio de displasia pediátrica de la cadera en infantes de hasta 6 meses de edad. Se trata de una guía de práctica clínica basada en la evidencia, elaborada por la Academia Americana de Ortopedia y avalada por la Academia Americana de Pediatría, por la POSNA y por la Academia Americana de Radiología. El quinto estudio es un análisis prospectivo univariado multivariado que comprendió 392 pacientes, titulado ¿Cuáles factores de riesgo y características están asociadas con la presentación tardía de luxaciones de la cadera en niños? Fue un estudio realizado con pacientes entre 2010 y 2014, y displasias que aparecieron o fueron diagnosticadas entre las edades de 3 y 18 meses. Se establecieron factores de riesgo diferenciales en relación con los de los recién nacidos, siendo de mayor influencia la posición de caderas en extensión y aducción frente a otros factores de riesgo, los cuales pierden preponderancia por obvias razones en este grupo etario. El sexto estudio seleccionado es este estudio de casos y controles con 8.145 niños con edades desde recién nacidos, 6 y 13 semanas, a quienes distintos pediatras les hicieron un tamizaje clínico. Las características clínicas de 77 niños con sospecha de displasia de la cadera en desarrollo
y 51 niños a quienes les fue diagnosticada por un ortopedista infantil fueron comparadas con 154 controles por el método de apareamiento. Se publicó en Pediatrics International y se denominó displasia de la cadera en desarrollo, marcadores de riesgo, tamizaje clínico y resultados. El séptimo estudio fue una revisión sistemática de 9 estudios de cohortes que comprendieron 35.139 niños, metaanálisis que estuvo encaminado a determinar si existe asociación entre parto vaginal y sección cesárea en niños con presentación podálica y diagnóstico de displasia de la cadera en desarrollo, estableciendo que los niños en posición podálica nacidos por vía vaginal tienen mayor incidencia de displasia de la cadera en desarrollo que los que nacieron por cesárea. De manera que se estableció en este estudio que en niños con presentación podálica hacerles cesárea es un factor protectivo. El octavo estudio es este metaanálisis basado en búsquedas en Medline, Embase y Cochrane del año 2012, denominado Factores de riesgo para la displasia de la cadera en desarrollo, un metaanálisis. Comprendió 30 estudios, de los cuales 26 fueron de cohortes y 4 de casos y controles, para un total de 1.494.387 pacientes y sin restricciones del lenguaje. De acuerdo con los parámetros de la epidemiología clínica, existe una herramienta muy importante para ponderar, para estratificar distintos factores de riesgo. Se trata del odds ratio o en español razón de probabilidades, que abreviaremos como OR. Esta herramienta permite una medida del tamaño del efecto, compara la proporción de individuos de una misma población que desarrollan enfermedad contra proporción de los que no lo hacen, estando expuestos a ambos grupos de población al mismo factor de riesgo. La fórmula matemática es odds ratio igual a probabilidad sobre 1 menos P, en donde P es la probabilidad de desarrollar la enfermedad. Si el odds ratio es mayor que 1, hay nexo de causalidad frente a ese factor de riesgo. No así, pues, si es menor. De aquí viene la tabla de 4x4 que nos da lugar al odds ratio, en donde A y B son casos, los grupos A y B son casos expuestos al factor de riesgo y C y D los no expuestos. A y C los que desarrollaron enfermedad y B y D los que no lo hicieron. Es aplicable esta herramienta estadística a estudios de casos y controles, a estudios de cohortes y a metaanálisis. ¿Cuáles fueron entonces los resultados aplicando la herramienta? La presentación podálica es un factor de riesgo que aumenta considerablemente el riesgo de padecer displasia de la cadera en desarrollo. Con odds ratio de 24.3, 13.1 en otro estudio, para un promedio de 5.7, con rango entre 4.4 y 7.4 de odds ratio.
Otras posiciones como transversa y de hombro aumentan el riesgo también en forma significativa con un odds ratio promedio de 5. En cuanto al sexo femenino de los recién nacidos, las niñas tienen un riesgo de displasia de la cadera en desarrollo de 4 a 7.2 veces más que los niños, con un odds ratio de 3.94. El 80% de neonatos con displasia de la cadera en desarrollo son de sexo femenino. La historia familiar nos dio un odds ratio promedio de 4.8 en los distintos estudios. Debemos destacar eh, los estudios ya clásicos de la doctora Ruth Winnie Davis, eh, en donde se encontró que eh, eh, el riesgo de padecer displasia de la cadera en desarrollo aumentaba en un 6% si los padres eran normales y un hermano o hermana del neonato hubiera padecido displasia de la cadera en desarrollo. En 12% si uno de los dos padres la hubiese tenido, pero ningún hermano la hubiera padecido, y en 36% si uno de los padres y un hermano a la vez la hubieran padecido. El oligohidramnios aumenta el riesgo en casi 4 veces más para un odds ratio promedio de 3.97 y la primigestación hace que las primíparas tengan más del doble del riesgo con un OR de 2.19. Para la segunda gestación, el OR disminuye a 1.8, de manera que el riesgo va disminuyendo en la medida en que aumenta el número de gestaciones. Algo semejante ocurre con las gestaciones múltiples, es decir, gemelos y de allí para arriba. El alto peso al nacer, eh, niños recién nacidos que pesen más de 4.000 gramos, de 4.000 a 4.500 gramos, tienen un odds ratio de 1.55 promedio. Los neonatos con peso de más de 4.500 tienen un odds ratio de 2.67. Y en los que pesen menos de 2.500 gramos se constituye en un factor protectivo. En nuestro medio, por antropometría y estatus nutricional de la población general, podemos decir que un peso neonatal de más de 3.000 gramos es un factor de riesgo para la displasia de la cadera en desarrollo. Parto vaginal versus cesárea. Se llegó a creer en alguna época que por factor de confusión, eh, 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 los niños que nacían por cesárea tenían mayor probabilidad de nacer con displasia de la cadera en desarrollo, pero esto se descartó y como lo mencionamos antes, se llegó más bien a establecer que en niños con presentación podálica atendidos por cesárea, el odds ratio para padecer displasia de cadera disminuía significativamente. De manera que en esos casos, la cesárea es más bien un factor de protección. La edad materna nos da un incremento del riesgo entre más edad de la madre, mayor riesgo de padecer el problema, con un odds ratio de 1.71. Las madres menores de 20 años de edad presentan menor riesgo. En cuanto a displasia de la cadera en desarrollo de presentación tardía, definida esta como la que se diagnostica
después de la edad de 3 meses, se asocia más con antecedente de posición neonatal de las caderas en extensión y aducción que con los otros factores de riesgo antes considerados. En otras palabras, en esta displasia de la cadera en desarrollo de presentación tardía tiene mayor preponderancia el aspecto ambiental, el aspecto cultural como factor de riesgo. Es lo que en nuestro medio conocemos como fajar a los niños recién nacidos o entabacar a los niños, cosa que ocurre de manera similar en culturas que como la nuestra tienen esa costumbre, como puede ocurrir en tribus indígenas norteamericanas como los Sioux y en algunas comunidades de Israel. Podemos concluir entonces que los niveles de evidencia en esta búsqueda sistemática de la literatura em, eh, tuvieron estudios con evidencia de niveles 1, 2 y 3, la que se considera como alta a moderada. Las variables que tuvieron una asociación significativa con un valor de P mayor de 0.05 para displasia de la cadera en desarrollo fueron, en su orden, presentación podálica y otras posiciones como transversa y distosia del hombro, historia familiar positiva, sexo femenino, primigestación, oligohidramnios, deformidades asociadas, alto peso al nacer, mayor a 3.000 a 4.000 gramos, parto vaginal y edad de la madre mayor de 20 años, con una mayor incidencia en las madres entre 30 y 34 años. Varios factores de riesgo demostraron interacción positiva, aumentando la fuerza de asociación. Los más destacados fueron presentación podálica, historia familiar positiva y sexo femenino. En cuanto a las displasias de presentación tardía, esto es, las que ocurren en niños de 3 o más meses de edad, mostraron mayor nivel de asociación con posición neonatal de las caderas, es decir, posición en aducción y extensión, factor pues que como ya lo dijimos es de carácter cultural. La sección cesárea, que fue en el pasado considerada por algunos como factor de riesgo, demostró ser más bien un factor de protección en niños con presentación podálica y entonces era en realidad un factor de confusión. Muchas gracias.